Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis, un shalom bien grande. Bienvenidos a nuestra octava clase en la parashá Noach del Zohar HaKadosh, segundo año de lectura. Y el Zohar va a empezar abriendo esta parashá citando el texto de Proverbios 5, el capítulo 5, el versículo 15, ¿no? Y él dice allí en el 5, 15, beba agua de tu propia cisterna, agua corriente de tu propio pozo. Entonces, el Zohar va a querer saber por qué aparece dos veces la palabra agua y por qué aparece también las palabras cisterna y pozo. ¿Qué significa todo esto? Esta es la clase número 8 del Zohar HaKadosh. Parashá Noach. Wow, y estamos adentrando en los párrafos, mire, ya estamos en los párrafos 22 y 24, segundo año de lectura, la clase número 8, Parashá Noach, ¿no? El Zohar trae un proverbio, Mishlei, capítulo 5, versículo 15. Beba agua de tu propia cisterna. Está viendo la palabra agua y cisterna. Y después dice, y agua corriente de tu propio pozo. Nuevamente aquí, agua, y aquí yo tengo cisterna, y aquí está pozo. Entonces el Zohar va a querer saber qué significa esto. ¿Por qué necesita citar dos veces la palabra agua y también dos veces, mira, las palabras relacionadas a las fuentes de las aguas, que son el pozo y la cisterna? Entonces, bienvenido, está haciendo. El Zohar va a analizar un texto dentro de la Torá, Proverbios capítulo 5, versículo 15. Y a primera vista, ojo de buen cubero, así que lo mira con un ojímetro así de mucha precisión, a primera vista parece que el proverbio indicaría o daría a entender, sea autosuficiente, beba de su propia cisterna. Mira, no beba de nadie, tenga tu propia reserva de agua. Mira, pues parece que el proverbio está siendo bien práctico, una lección bien práctica para nosotros en la vida, ¿no? Ser autosuficiente y que tenga tus propias reservas de agua. El Zohar dice que eso es verdad. Mira, esta afirmación de aquí está correcta, pero es tan solo la mitad de la verdad del proverbio. Por eso es que el proverbio se repite dos veces, ¿sí? Y en esas dos veces que se repita, hay dos palabras agua y hay dos fuentes de aguas que son cisterna y pozo. Estás observando, mira, la mitad es solamente, está viendo, beba agua de tu propia cisterna. Está haciendo una vez agua y aquí la fuente, que es la cisterna. Na segunda parte, después de esta coma, porque aquí hay un atnach, ¿no? Después de esta coma dice, y agua, nuevamente aquí agua, mira, segunda vez, agua corriente de tu propio pozo. Aquí es una cisterna y aquí es un pozo. Entonces, ser autosuficiente, ¿sí? Y que tenga tus propias reservas de agua. Esto es una gran verdad, pero es solo la mitad de la verdad. ¿Por qué? Porque hay dos veces la palabra agua y hay dos fuentes de agua. A causa de ella hay dos enseñanzas muy bonitas. La primera, sea autosuficiente, dependiendo solo de ti mismo en todo lo posible. Y si uno depende del agua y el agua representa cualquier cosa que uno necesite en la vida, cualquier cosa, mira, solo amplíe el radio de acción de la palabra agua, ¿no? Entonces esta agua aquí va a representar cualquier cosa que uno necesita en la vida, aún cosas espirituales. Procure ser autosuficiente hasta para traer a la luz tu alma, hacerla nacer dentro de ti y después proveer todo lo necesario para alimentarla con luz. Mira, sí, vaya tras aquello que necesitas y tenga tu propia cisterna. Esta es la primera lección del Zohar.
Y esta cisterna es un reservorio, ¿no? Entonces recibe las aguas y lo guardas, lo tienes. Y cuando necesites de agua corriente, el Zohar dice, beba de un pozo. Wow, está diciendo, aquí son aguas corrientes, aquí son los reservorios de agua, ¿no? Tenga tu propio reservorio de agua, sea autosuficiente, ¿no? ¿Sí? Eso, y cuando necesites de agua corriente, beba de un pozo, no de cualquier sitio. Y el segundo concepto, el agua corriente representa aquello que es un poco mayor que yo. Mira, en el número 1 hemos visto de la cisterna, ¿no? La cisterna tiene un concepto, ahora estamos en el agua corriente, ¿no? Y cuando queremos beber agua corriente, tenemos que buscar un pozo, un excelente pozo. Entonces, esta agua corriente representa aquello que es un poco mayor que yo. Quizás no logre obtenerla por mi propia cuenta, ¿sí? Eu não logre suprir esta minha carência por X ou Z motivo. Então, o que sucede? E é aqui em donde eu necessito de um poço. Wow, é neste ponto. El Zohar enseña que este pozo es alguien a quien yo tengo que recurrir y ya que él tiene esta agua que yo no la tengo. ¿Se imaginó esto? Una cisterna es un reservorio, ¿no? Conseguimos mantener, ser autosuficiente, pero hay ciertos momentos en la vida que nosotros necesitamos algo más que no tenemos. Yo necesito de alguien más, ¿no? Recurrir a alguien, ¿no? Y que este alguien tiene la agua que yo necesito, de esas aguas corrientes. El Zohar enseña que el agua corriente es la enseñanza de algo espiritual. Es una tradición que hay tras la enseñanza. Y el pozo es el sabio que representa toda esa tradición. Esa tradición aquí debe de ser entendida en el sentido de la celebración de las fiestas, del estudio del Talmud, de cómo se entiende la lógica de los juicios y de interpretación de Torah dentro del Talmud, ¿no? Entra aquí adentro lo que es el kashrut, lo que es las mitzvot, todo esto es la parte de la tradición, ¿no? Esto, entonces es algo espiritual, es una tradición, y el pozo representa todo el sabio que tiene todo ese caudal de esa tradición. En el caso de la Cábala, el pozo sería el cabalista con sus enseñanzas, mira, el Zohar HaKadosh y el maestro del Zohar. Todo esto es el pozo, porque él tiene esa tradición. Esa tradición involucra una transmisión de boca a oído entre maestro y alumno. Y sin que hay sorpresas en esta clase, de la misma forma que hubo sorpresas en las clases de Coelete, analizando todas aquellas bellezas, ¿no? Mira, en ese caso aquí, en la clase número 8 de la Parashá Noach, segundo año de lectura, el Zohar tomó una sección de Proverbios, capítulo 5, versículo 15, y abrió una belleza que nos ha dejado babeando. ¿Nos imaginó? Si nosotros tuviéramos toda la estructura, sentarse y tomar los apuntes y hacer todo un recopilado de los textos de la Torá y de la Tanaj que abre, que explica el Zohar, ¿se imaginó? Sería algo fantástico, solo a partir del Zohar, ¿no? Porque hay a partir del Zohar, hay a partir de las gematrías, hay a partir de la Cábala, hay a partir de determinado cabalista, se hacen unas cosas increíbles. Mira, estamos viendo un texto de la Tanaj y saboreándole como lo hicimos con las clases de Coelet. Y el Zohar aconseja, sea autosuficiente en su mundo para y en todo aquello que tú puedes hacerlo. Una vez más, sea autosuficiente, mira, en tus negocios, en tus estudios, y así no necesitarás siempre de un maestro, pero, cuando se trata de algo superior a uno, de lo que no tenemos conocimiento y que no hay una tradición, yo necesito, mira,
esse concepto, ¿no? Ele tem uma complexidade, essa tradição é uma transmissão oral de boca a ouído, são as festividades, são os secretos que há, se não é a parte literal, essa tradição se necessita, não? Sim? Por detrás, quando toda essa tradição está por detrás, vaya a beber del pozo, vaya a buscar su fuente de sabiduría y entonces podrá saciarte a gusto. Y señores, ha sido un gusto, un placer enorme, porque nosotros disfrutamos, nosotros saboreamos la clase desde el proceso del borrador, ¿no? De seleccionar, de buscar las referencias, de levantarse en Hatzot, de leer en el Zohar, de entender lo que está diciendo, de transcribir la clase, todo eso lo saboreamos nosotros. Porque esto alimenta, eso trae luz y queremos transmitir esto a ustedes para que también ustedes lo saboreen, les gusten, aprendan la metodología y disfruten todas estas bellezas como hemos visto de hoy día de la palabra agua y cisterna y agua y pozo. Señores, un shalom bien grande.